Ahora vamos a pasar a unos 30 minutos de discusión, pero quisiera, antes de las preguntas que quisieran hacer, ver si es que en el auditorio está la doctora Miriam Palomino. El Instituto Nacional de Salud ha estado estudiando el problema de resistencia de los Aedes aegypti a los insecticidas, pero no, el problema no solamente son insecticidas, es complejo, pero podríamos quizás, si está la doctora Miriam Palomino, tener alguna información de ella, porque se le ha encargado por la Academia Nacional de Medicina, a lo mejor si no ha venido está preparando su informe para que nos hable sobre resistencia de la Aedes aegypti a los insecticidas. Si no estuviera la doctora, quizá el biólogo Jorge Valle, también del Instituto Nacional de Salud, sobre control vectorial del dengue, podría también darle la palabra durante un corto tiempo para que nos dé alguna opinión. Si no, abrimos la discusión, las preguntas para el auditorio y después tener un breve intercambio de ideas entre los miembros de la mesa. Por favor, a ver, Bertita, si pueden pasar a un micro para poder dar la palabra a quien nos solicite. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Al final, después vamos a darle la palabra al jefe del Instituto Nacional de Salud y al doctor Patrick Barnett para cerrar la reunión, pero quisiéramos tener algunas preguntas al panel. A ver, levante la mano si alguien tiene alguna pregunta. El doctor Ticona, por favor, aquí. Doctor Ticona. Doctor Ursten, bueno, muchas gracias. Bueno, felicitando al ponente por sus brillantes presentaciones. Es cierto que, bueno, son una serie de determinantes sociales, políticos, económicos, de vida e inclusive ecológicos que afectan para el control de estas enfermedades, ¿no? Entonces se plantean una serie de medidas de control y, bueno, vemos que no se logran los éxitos deseados. Yo les pedí un comentario con respecto a la vacuna, de todas maneras, que podría ser alguna alternativa. Sé que la vacuna de Sanofi, ¿no? Está teniendo un 60% de eficacia y que aparentemente este dengue 5 casi está siendo desmentido y es un dengue 2 en realidad. Entonces, si esto fuese así, en realidad sería una vacuna, la vacuna cubriría los 4 serotipos, inclusive la vacuna de Otsuka también parece tener una eficacia semejante. ¿Cree que con una eficacia de 60% podría ayudar en realidad al control? ¿Cómo les impresionaría esto? ¿Sí? A ver. Ok. Para que o sea, el tema exactamente conozco lo que yo sé en términos de vacuna y en términos en realidad de acciones. Para que tú controles la transmisión, necesitas por lo menos una eficacia del 85% o más. Por ejemplo, en el caso de rabia, cuando tú tienes que inmunizar a la población, por lo menos entre 82 y 85%. Pero enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, tú tienes que inmunizar el 92%. Entonces, para poder inmunizar eso, tú tienes que, para poder cortar la transmisión, necesitas ese nivel tú de gente inmune. Ahora, si la vacuna funciona en el 30-40%, ya es una ayuda. Evidentemente, bienvenida. Pero para mí uno de los grandes problemas de la vacuna es que la gente piensa que la solución es solo la vacuna, cuando son nuestros comportamientos. Criamos a los mosquitos, dejamos todas las condiciones, o sea, necesariamente tiene que mejorar el comportamiento y la calidad de la vida de las poblaciones. Y es por eso que César lo ha dicho N veces, este es un problema social. Este es un problema de poblaciones pobres. Entonces, que la vacuna ayude está bien, pero eso no implica que no deba ejecutarse las otras acciones. Sí, comparto lo que dice Royano, ¿no? Pero claro, la vacuna es una alternativa, un instrumento más, ¿no? Que debe incorporarse dentro del espectro que se tiene para combatir el dengue. Sin embargo, hay un problema de la eficacia, ¿no? Incluso el doctor Halstead, que es un experto, creo que tiene como 95 años, pero sigue produciendo. Él sacó un editorial en el Lancet donde decía tenemos el 75% de la solución, refiriéndose a la vacuna de Sanofi, ¿no?
puede catalogar como 75% de eficacia, pero como se ha mencionado, se requiere por lo menos 80-85% para tener una eficacia, digamos, poblacional y eliminar o controlar la transmisión. Ese es un tema. El otro tema es de que este mosquito, lamentablemente, también transmite chikungunya. Entonces, si, como dice el doctor Llanos, la gente dice, ya estoy vacunado, ya no va a haber dengue, pero va a haber chikungunya, porque es el mismo mosquito. Y otro problema, sin ser apocalíptico, incluso si es una hipótesis, ¿no? Pero que a veces cuando hablo de esto me dicen que soy como el águila negra, ¿no? Que está diciendo cosas que no van a ver. La reurbanización de la fiebre amarilla siempre es un riesgo. Y en Brasil han hecho pruebas de que el mosquito con Aedes contemporáneo sí logra transmitir la fiebre amarilla. En el laboratorio lo han hecho y este mosquito sí transmite la fiebre amarilla. No es que hayan mutado y no hagan. Igual como decía, como Dios es peruano, como el cólera, decíamos nunca va a venir y llegó. Acá puede ser que llegue y el problema es como vulgarmente se dice, nos coge con pantalón abajo porque no tenemos vacuna disponible en el mundo, ni siquiera en el Perú, en el mundo, es un problema de producción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es busquemos estrategias creativas, se haga más investigación operativa para ver cómo se controla el Aedes, porque matando al Aedes no habría dengue, no habría chikungunya, no habría riesgo de reurbanización de la fiebre amarilla. Yo creo que el camino está por ahí, sin descuidar la necesidad de seguir evaluando y teniendo candidatos o vacunas disponibles que serían un instrumento más que contribuya al control del dengue. ¿Alguna pregunta? El doctor, por favor, el doctor Garmendia. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar en primer lugar a los directivos que han permitido la realización de este simposio y muy particularmente a los participantes del simposio, no solamente por sus exposiciones, sino porque evidentemente se nota que están comprometidos con el problema. Eso se ve a través de todos los trabajos que realizan fuera del sitio usual de su trabajo. O sea, lo que yo le llamo la gestión fuera de la oficina. Entonces yo creo que hay problemas de salud pública que van a ser muy difíciles de ser resueltos porque no hay compromiso personal para eso. Y cuando el doctor ya nos habla que evidentemente no se ha notado una mejoría por el proceso de descentralización, yo sigo creyendo que el proceso de descentralización es necesario en el país. El problema es que no se ha hecho, en primer lugar, una adecuada descentralización, no hay regionalización, lo que hay es departamentalización. Y si nos ponemos a pensar lo que está pasando en las entre comillas, regiones, donde se ha demostrado la enorme cantidad de corrupción que existe para utilizar los fondos en términos generales, y sabemos muy bien que evidentemente no, inclusive la preparación de los presidentes de las regiones y de toda la gente que trabaja alrededor de ellos no es de la mejor calidad, y ciertamente, entre otras cosas, no tienen un compromiso con el aspecto de la salud, porque todavía creo que el Ministerio de Salud no ha perdido el papel de ente normativo. O sea, el Ministerio norma esas cosas, pero eso tiene que ser trabajado a nivel periférico. Entonces yo creo que uno de los problemas grandes, por eso he felicitado a los ponentes, es la falta de compromiso con el país. Y entonces, mientras no haya eso, que haya gente que evidentemente salga a trabajar a la periferia, a lo que le llaman muchas personas con una vocación, sobre todo de oradores, al Perú profundo, entonces ciertamente no se van a resolver. Y el otro punto que quería comentar es lo que también se ha señalado, y es que en aquellos sitios donde hay una mejor educación,
el problema es de menor cuantía. Y eso estaba vinculado a la educación, pues. Entonces, probablemente quienes tenemos alguna educación sabemos en qué medida vamos a... Nos preocupamos por nuestra salud y tomamos medidas para no enfermarnos. Y creo yo que también hay que mirar en la forma como se está haciendo la educación médica y cómo se está trabajando en el problema. Siempre, o hasta hace muy poco, la posición de las facultades de medicina era más que todo una posición de enseñar en el hospital y sobre todo una medicina curativa, no de promoción de la salud ni de prevención. Eso tiene que cambiar, si no, no vamos a poder cambiar. Bueno, eso eran los comentarios. Ahora, para finalizar, quiero decir que me he quedado muy preocupado con la situación y realmente creo que todos tenemos que participar para que esto pueda mejorar. Muchas gracias, doctor Garmeño. ¿Alguna otra pregunta o intervención corta? A ver, por favor, con el doctor. Su nombre, por favor, siempre en el momento de tomar la palabra. A ver, el doctor ahí atrás. Sí, buenas noches. Soy el doctor Walter Riofrío. Les agradezco muchísimo por ponernos al día de realmente el gran peligro que están teniendo todas estas enfermedades a nivel mundial. La que más nos preocupa, quién sabe, es el dengue. Les querría hacer yo una pregunta acerca de una posible situación respecto de cuáles podrían ser las estrategias a seguir dadas estas condiciones. Imaginémonos que se desarrollan investigaciones básicas acerca de la posibilidad de cortar la reproducción del virus en el vector determinado, en este caso, por ejemplo, si se corta la posibilidad de que el virus dengue se reproduzca en el mosquito. Eso se realizan investigaciones en laboratorio y se obtiene una eficiencia del casi el 100%. ¿Sí? ¿Cuáles serían las siguientes medidas a seguir a nivel de estrategias en epidemiología, a nivel de salud en general, para tratar de erradicar o aminorar en gran medida este gran problema del dengue? Simplemente para saber cuáles serían, ustedes que son los expertos, qué es lo que se seguiría a continuación de este gran descubrimiento a nivel de investigación básica en ciencias biológicas. Muchas gracias. A ver. Sí, yo creo que muchos científicos se han puesto a pensar en eso y han planteado, no solo han planteado, sino han desarrollado estrategias, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la modificación genética del mosquito, y que han logrado tener machos estériles, ¿no? Y eso ya se ha hecho en el laboratorio. Hay un grupo de Australia, hay un grupo de Inglaterra, que está trabajando con un grupo de Brasil, que ya del laboratorio está pasando al campo, ¿no? Y todavía está en fase experimental, y hay pero un problema ético y un problema social, como todo, ¿no? A veces uno tiene una brillante idea, lo desarrolla en el laboratorio, pero aplicarlo eso en campo no es fácil, porque trabajamos con poblaciones y con seres humanos. Por ejemplo, en Brasil, para liberar estos mosquitos genéticamente modificados, el 70% de la población tiene que estar de acuerdo. Si en esa encuesta la población no está de acuerdo, eso no se hace, porque si no se está condenado a fracasar. Y me acuerdo, eso ocurrió acá con la vacuna del cólera, en el año 92, después de la epidemia que tuvimos. Se hizo un estudio en Lima Norte, y se invirtió miles de dólares. Es un laboratorio importante que hizo esto con la universidad, y el problema fue un grupo pequeño que no logró que sus hijos entraran a trabajar en el proyecto, y empezaron a boicotear y se tiraron abajo todo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas ocurre, ya se ha aprendido, y entonces además por cuestiones éticas también. Entonces es importante lo que se haga. Entonces esto de los mosquitos modificados ya existe, y hay otro grupo que está trabajando que ha infectado con bacterias
a los Aedes aegypti, y estos Aedes aegypti hacen lo que usted menciona, evita que el virus se replique en el mosquito. Eso también se está haciendo, pero todo esto todavía está en fase experimental. Y creo que todo eso es importante y hay que hacerlo, y hay que estimular que se haga, y en las universidades hay que jugar un rol importante, en los institutos. Sin embargo, no hay que perder de vista los determinantes sociales. Mientras la gente no tenga agua, no tenga desagüe, mientras la gente no participe y no sea consciente de que no es un problema del Ministerio de Salud, este no es un problema del Ministerio de Salud, es un problema de todos nosotros. Entonces, mientras la gente no internalice eso, en realidad la vacuna, por ejemplo, es una alternativa, pero igual. O sea, cualquier cosa que se haga, biomédica, va a ser importante, no lo dudamos. Pero es importante destacar la participación de la población y estas determinantes que obligan a hacer cosas mayores y a veces son cuestiones políticas. Y hace poco, y eso está publicado en la página web de la revista, los determinantes políticos de las inequidades en salud, ¿no? Porque a veces los cambios, las reformas vienen hechas ya de afuera para que las apliquemos, ¿no? Entonces eso también es importante discutirla previamente, ¿no? Entonces yo creo que es bastante complejo el tema, pero es importante que hay que estimular la investigación biomédica que contribuya a solucionar estos problemas. Como hemos mencionado, como no hay una receta, esto tiene que hacerse a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Bueno, a ver, por favor, doctor Pachas, sí. Buenas noches, me uno a las felicitaciones por las excelentes exposiciones que han realizado los ponentes. Ha mencionado una serie de enfermedades transmitidas por vectores que en este momento sabemos que están, por el fenómeno del niño, todas estas enfermedades están en un gran potencial de que se puedan presentar brotes en las próximas semanas o en los próximos meses, pero me gustaría escuchar la opinión acerca de dos enfermedades que no les he escuchado lamentablemente, probablemente por falta de tiempo, que son enfermedades que hay un riesgo tremendo de que puedan presentarse como grandes brotes y puede afectar a gran parte de la población. Una de ellas es la peste, por ejemplo. Se ha demostrado que la peste, que antes pensábamos que era una peste rural que afectaba solamente a las poblaciones más alejadas, se ha demostrado que existe ahora en zona urbana, en zonas como por ejemplo Trujillo y algunas otras localidades, se ha demostrado la presencia de la circulación urbana, el ciclo urbano de la peste. Y la otra enfermedad que me gustaría escuchar la opinión del doctor Llanos es cuál es su opinión acerca de la enfermedad de Carrión. Esperamos brotes también en las próximas semanas o en los próximos meses, porque siempre que hay fenómeno del niño, se sabe que a los 2-3 meses de incrementarse la temperatura superficial del mar, van a aparecer los brotes en diferentes lugares. Me gustaría saber cuál es el pronóstico de estas dos enfermedades en el país. Doctor, en la parte introductoria le referí de que hay un grupo encargado en la Academia Nacional de Medicina de estudiar y se ha creado como un grupo permanente de estudio para estas diferentes enfermedades, y esas dos enfermedades están dentro del proyecto que nosotros tenemos de estudiarlas paulatinamente y llegar a algunas conclusiones como hemos llegado, como se expuso en alguna de las que ya están siendo recomendadas o mandadas a los poderes públicos con las recomendaciones de la Academia. Pero para hacer un adelanto sobre lo que se ha preguntado, quizá el doctor ya nos podría decirnos algo en relación con su pregunta. Gracias, doctor. Las preguntas son extremadamente interesantes. La experiencia de los niños previos, especialmente la del 98, mostró que después del niño hubo un incremento notable de la peste. Más o menos fue un año, entre un año a año y medio después del niño. Evidentemente, esa es la evidencia del incremento de los casos. ¿Cuáles son las razones que dan esto? Cuando ocurre el niño, se incrementa los ferros que eran
tierra, comienzan a tener pasto. Al tener pasto y tener más vegetación, se incrementa la población de roedores. Y lo que se sabe ahora en peste es que existe también la transmisión, o sea, existe la forma durmiente de la peste, que cuando la población se incrementa bruscamente, y probablemente por efectos también de radiación climatológicos relacionados con el cambio climático y especialmente con los niños, se activan. Y entonces aparecen los brotes de peste. Sí, el ministerio tiene que estar preparado, tiene que haber nuevamente, digamos, de todas maneras, estar listo y presto, recordando y teniendo los instrumentos para poder actuar con peste. En el caso de bartonelosis, se hizo, como ha dicho el doctor Pachas, la evaluación que cuando se incrementa la temperatura de superficie del mar, que es el mejor indicador, 6 meses después, 8 meses después, va a ocurrir brotes. Y en realidad Bartonella también es una enfermedad olvidada, muy peruana, pobremente estudiada. Y lo que de alguna manera, a pesar que por ejemplo hay niveles que aparentemente se ha desaparecido la Bartonella, no es tan cierto. Cuando ocurre estas cosas es como si se despertase otra vez la transmisión. Se incrementa la virulencia y comienzan a haber los brotes. Entonces solamente nos damos cuenta cuando comienzan a haber las muertes y entonces otra vez el ministerio como bomberos, ¿no? Pero no hacemos un estudio, como dice el doctor, preventivo de ver cómo se nos vienen los huecos. Y entonces siempre estamos a la defensiva. Y obviamente con un costo de vidas y de costos muy altos. Ambas enfermedades tienen enorme potencial de incrementarse en los próximos meses post-niño. Muy bien, el doctor Cabeza. Buenas. Sí, solamente para mencionar que el fenómeno niño va a producir cambios ecológicos, ¿no?, que condicionan el aumento de reservorios, de vectores, pero también otro fenómeno que, no olvidando el aspecto humano, es que la gente migra, la gente se moviliza, ¿no?, y eso también contribuye a que hayan susceptibles y aparezca tanto la peste como la enfermedad de Carrión. Y otro tema que me acuerdo del fenómeno del niño anterior es el tifus exantemático, que también apareció algo que nos enseñaban en la historia de la medicina, pero acá lo tuvimos en hecho real en Piura, me acuerdo, que en la Sierra de Piura apareció el tifus exantemático, una enfermedad que casi no la veíamos. Entonces yo creo que hay que estar preparados para todo esto y aprendamos de Chosica, ¿no?, lo que ocurre en Chosica, no de los chosicanos, sino de Chosica, ¿no?, este problema que siempre es recurrente, y muchas cosas que ahora estamos hablando igual son recurrentes. Yo creo que reflexionemos un poco sobre si tenemos la capacidad para responder y estar preparados, por lo menos, si no es para eliminarlos, por lo menos para controlarlos. Creo que estaba alguien pidiendo la palabra, pero sí, a ver, muy breve, por favor, doctor. Sí, mi pregunta es específica para... Su nombre, por favor. Elizabeth Villasís. Mi pregunta es específica para el doctor Llanos. Bueno, estamos en la escritura de un proyecto de investigación para malaria y estábamos colectando algunos datos con respecto a la mortalidad que ha causado malaria en los últimos 5 años, y recuerdo a los reportes de la DGE, aproximadamente hay 20 personas que han muerto de malaria, entre malaria vivax y falciparum. No obstante, no se da detalles de la muerte de estas personas en el reporte, como por ejemplo el total de cuántos fueron hombres o mujeres, o por ejemplo en el caso de si fueron mujeres, hubo malaria placentaria o estas no estaban embarazadas, o en el caso del caso de vivax no se especifica si fue por la muerte por malaria vivax severa. Entonces, nosotros consideramos que esta información es bastante importante para la escritura del proyecto y no sabemos dónde podríamos adquirirla. No sé si alguien nos puede dar algún detalle. Bueno, estamos justo terminando el análisis de los casos de malaria severa en el hospital en Cayetano Heredia, y lo primero que hemos aprendido es que 70% de los casos de malaria severa es por vivax,
porque también nos metieron a la cabeza que malaria severa solamente es posible por falciparum, y en el Perú no es cierto. 70% de los casos son por Vivax puro, ¿no? 20% es falciparum y el otro 10% es mixto. Ahora, el año 2013 ha salido una nueva clasificación de ver de OMS de cómo se ve malaria severa. Y utilizando eso existen 3 patrones. El patrón 1, que son, digamos, los más serios, patrón 2, patrón mediano y un patrón más leve dentro de la severidad. Y Vivax, de los que son Vivax, entre 60 y 70% desarrollan el patrón 1. O sea, es cierto que no tiene la mortalidad del falciparum, pero hacen shock, hacen insuficiencia renal y hacen una serie de alteraciones. Entonces, no, es por eso decíamos que nosotros tenemos que aprender más de nuestra realidad y dejar de estar importando un montón de conocimientos de fuera que no es nuestra realidad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando íbamos a Loreto, había un caso severo, decía, pero ha salido Vivax en el frotis. No, está equivocado, debe estar mal, pues, se han equivocado, eso debe ser falciparum. Entonces, eso es todo un proceso de cambio y que evidentemente esperemos que nosotros tener casos. Igual, las gestantes tienen más riesgo de fallecer, los ancianos tienen más riesgo de fallecer y los niños, sobre todo cuando son pequeños, tienen mayor riesgo. Bueno, para ir terminando ya este primer simposio en 2015 del ciclo de conferencias conjuntas de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud, quisiera pedirle al doctor Ernesto Gosser, jefe del Instituto Nacional de Salud, que nos dijera algunas palabras. Muy buenas noches. Muchas gracias a los organizadores y a los expositores por brindarnos esta noche de placer intelectual combinado con alimento para la búsqueda de decisiones que puedan solucionar los problemas y también de estímulo para la investigación. La investigación, como lo han enfatizado los expositores en su presentación y en los comentarios, tiene que ser a partir de las preguntas que surgen de los problemas no resueltos en la realidad local. No podemos dejar de conocer lo que está pasando en el resto del mundo, pero la única forma de avanzar de manera sostenida la solución de los problemas es investigando lo que pasa en nuestro país. Entonces, ahora que se han presentado estos temas, podemos ver cómo hay espacios, hay puntos que aparecen, otros que estaban desde antes que no han sido resueltos, puntos que aparecen como la razón por la cual la malaria desciende en Piura. Puntos que siguen presentes como por qué, si la gente sabe y está consciente y quiere cuidar su salud, sigue teniendo las prácticas que tiene. Son retos para que busquemos soluciones. Y también hemos podido recordar que el germen es indispensable para las infecciones, ¿no? Pero no es suficiente. Los determinantes sociales de lo que se ha mencionado en las 3 presentaciones son elementos que tenemos que también que afinar. Más allá del título determinantes sociales, hay muchos detalles, aquí y en otras partes. Yo me voy a ir un poquito a África Occidental, pero la crisis que causa el ébola, ¿no? Es un lamentable ejemplo que sintetiza, ¿no?, la importancia de los determinantes sociales. Cubre todo el espectro, que va desde la inestabilidad social, las guerras, la migración, ¿no?, que se encuentra con la pobreza y la presencia del virus en los murciélagos de la zona. Si no hubiera habido todo ese conjunto de factores, la debilidad del sistema de salud que hace que demore desde diciembre, se producen los primeros casos que se van a recién confirmar en marzo del siguiente año. Entonces, ahí
lamentablemente hemos visto ante nuestros ojos todos los determinantes, los estructurales, los medios y los más cercanos, ¿no? Incluso la responsabilidad que tenemos los que trabajamos en salud directamente, las organizaciones internacionales también. ¿Cuánto nos hemos demorado en responder a esa crisis? Tenemos que sacar lecciones de eso. Y aquí, como se ha dicho y como ya se estaba analizando antes, estamos cercanos a tener casos de chikungunya, ¿no? Todas las condiciones están dadas. Esperemos que las acciones que se han venido haciendo, que han surgido a partir justamente de las no solamente de las experiencias, de los problemas que habían en República Dominicana y otros países que empiezan a tener casos importantes que tienen una consecuencia. Como ustedes saben, el chikungunya no mata mucho, no es muy letal, pero sí discapacita a la gente. Entonces, en República Dominicana, con más de 500.000 casos, ha habido un problema serio, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista social y laboral. Todas estas cosas son retos para la investigación, y también es un momento para saludar y felicitar al equipo de la revista, que se ha convertido en una institución que tiene logros concretos, ¿no? Han logrado indizar la revista en Medline, en muchas otras bases de datos, y siguen avanzando liderando este tema, pero también ahora pensando en nuevos horizontes para ampliar, ¿no? Y desarrollar capacidades en otras revistas nacionales y pasar a otras etapas, ¿no? Eso es importante porque nos permite recoger y debatir el nuevo conocimiento que se va generando. Entonces yo simplemente quería agradecerles por permitirme estar acá dirigiendo estas palabras y disfrutando de las presentaciones que se han dado hoy día, con las preguntas, los comentarios, las dudas, las inquietudes que van a estimularnos, como decía, a buscar nuevas formas de colaborar para buscar las respuestas que van a ser temporales. Después vamos a hacer, porque la realidad es dinámica y siempre va a ir cambiando, y por eso siempre necesitamos investigación nacional y fortalecer este campo en el Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Gosse. Para terminar el simposio, el doctor Patrick Barnes, presidente de la Academia Nacional de Medicina, va a hacer el cierre de esta importante reunión.